A veces, lo que obstaculiza el camino del protagonista no es otro personaje, sino toda una sociedad. Ya sea que el protagonista está yendo en contra de sus ideologías, de sus leyes o de sus tradiciones, las historias de hombre contra sociedad sirven como un medio para resaltar las injusticias o discriminaciones sociales, pudiendo poner estos problemas de uno a uno dentro de la historia, justo como existen en nuestro mundo, exagerándolos para hacerlos más llamativos o más interesantes, o incluso cambiándolos de forma que no sean tan obvios que puedan romper el sentido de inmersión. Son historias que se centran en explorar los aspectos más problemáticos de nuestra sociedad, cuestionando por qué las cosas son como son y, en ocasiones, hasta proponiendo una solución sobre cómo mejorarlas. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. En este episodio te explicaré el cómo, el por qué y el cuándo de este tipo de conflicto, así como varios de sus usos y variaciones, de forma que puedas identificarlo cuando lo veas y, si así lo decides, puedas crear tu propia historia de hombre contra sociedad. Debido al nombre, es posible que pienses que, para que entren en esta categoría, siempre se tiene que luchar contra un enorme colectivo de personas, pero este no es el caso. Las historias con este conflicto pueden ser tan grandes o tan íntimas como se requiera, pudiéndose concentrar con la misma facilidad en los aspectos más macro de nuestra sociedad como en los micro. Y es que, aunque el conflicto puede tratarse de un grupo de rebeldes que lucha contra un imperio tan grande como para dominar galaxias enteras y destruir planetas, puede también tratarse de un niño de secundaria siendo abusado por un pequeño grupo de adolescentes. Ya sea grande o pequeño, el grupo contra el que el protagonista lucha es representativo de un sector o aspecto de la sociedad. Este tiene comúnmente dos características. La primera es que cuenta con un mayor poder al del protagonista. Esto puede venir en forma de fuerza física, influencia o en cualquier otra forma que sea relevante con el aspecto social a discutir en la historia. La segunda es que, ya sea que esté abusando de su poder de forma consciente o inconsciente, el grupo está perjudicando a otras personas además del protagonista. Todos amamos una historia de David contra Goliat, en especial si Goliat es representativo de un lado privilegiado de la sociedad y está usando su poder para abusar de otros. La combinación de estas dos características hace que inmediatamente nos pongamos del lado del protagonista y queramos verlo vencer a este grupo más grande y poderoso que él. También permite a la audiencia identificar, de forma que sea sencilla, los problemas sociales que se están discutiendo. La conclusión más común para este tipo de conflicto es, por supuesto, que la sociedad opresora sea derrotada por el protagonista. Podemos ver ejemplos de esto en V de Vendetta, en la trilogía original de Star Wars y en la trilogía de los Juegos del Hambre, con los 3 gobiernos opresores cayendo gracias a las acciones de los protagonistas y concluyendo con la promesa de un más justo orden social. Sin embargo, este no es el único final posible, y tampoco la única forma de usar el conflicto de hombre contra sociedad, aunque te hablaré de esto más adelante. Antes, veamos qué otros finales se pueden obtener con este tipo de historias. Aunque mucho menos común, se puede concluir con los protagonistas sucumbiendo bajo el peso de la sociedad opresora. Si se hace esto, es buena idea dejar pistas, que avisen a la audiencia de que lo que están viendo es una tragedia, para que no salgan decepcionados cuando el protagonista fracase, así como demostrar las razones de por qué ocurrió dicho fracaso. Cuando hablamos de tragedias, estamos hablando casi siempre de la falla trágica, que es el error de juicio o falla de carácter a la que sucumbe el protagonista, lo que lleva a un final negativo. Quizá el protagonista tenía buenas intenciones, pero su orgullo acabó siendo su perdición. O quizá fue lentamente corrompiéndose en la lucha, y aunque al final derrotó al grupo opresor, en el proceso acabó volviéndose tan malo como este, sirviendo como una historia preventiva sobre los peligros del poder o del compromiso moral. Los conflictos de hombre contra sociedad también pueden concluir con la sociedad o con el grupo opresor cambiando para mejor. Esto puede venir con los líderes comprendiendo el daño que hacían y decidiendo cambiar enteramente cómo hacen las cosas, o llegando a un compromiso que beneficie a ambos bandos. Pero también con la derrota de los líderes corruptos y con unos más justos tomando su lugar. Y luego está el final, donde los protagonistas se dan cuenta de que es imposible cambiar los problemas de la sociedad con la que se enfrentan, por lo que deciden abandonarla para crear la suya o para salir a buscar una mejor. Todo depende del mensaje que se quiera dejar y del tipo de historia que se quiera contar.
Ahora sí, vayamos a esa otra forma de usar este conflicto de la que te hablé. Esta se usa cuando la temática es mucho más compleja. Cuando se quiere ir más allá del blanco y del negro y se quieren manejar tonos de gris que tomen en cuenta las situaciones y problemáticas de ambos bandos, buscando explorar el conflicto de forma mucho más realista. Aquí el enfoque anterior cambia, y cambia bastante. Primero, porque ya no podemos tener a los héroes de un lado y a los villanos del otro, sino a personas matizadas de blanco y negro a ambos lados de la lucha, personas con defectos y limitaciones que, ya sean partes iguales o desiguales, son responsables del problema social que está teniendo lugar. Segundo, porque se tiene que manejar con el mismo peso narrativo a los dos bandos, necesitando un elenco mucho mayor de personajes, uno que involucre protagonistas en cada uno de los grupos en conflicto. Y tercero, porque es imperativo mostrar los fallos dentro de cada grupo, mostrando los puntos débiles en ambos lados del argumento que cada grupo representa. Si quieres un ejemplo de cómo se ve esto en la práctica, te recomiendo que le des una mirada a Arcane en Netflix. Es algo que se ve durante toda la primera temporada y parte de la segunda, donde muestran cómo tanto Piltover como la Undercity tienen responsabilidad de los conflictos que están teniendo lugar, y como no hay un lado que esté 100% en lo correcto. Es una variación que no villaniza por completo a ningún bando y que se centra en su lugar en exponer los problemas que existen en las distintas partes de la estructura social, pero también es una que es más difícil de concluir de forma que se sienta satisfactoria. Y es que, cuando ambos lados tienen parte de la culpa, ¿cómo decides quién gana? ¿El que está un poco más mal? ¿Y qué pasa si ambos bandos tienen partes iguales de responsabilidad? La lógica diría que ambos bandos deberían reconocer sus errores y llegar a algún tipo de acuerdo de beneficio mutuo. Es una forma perfecta de dejar a la audiencia con un mensaje positivo. Pero esto también, aunque no imposible, es complicado de ejecutar de forma satisfactoria. Por la estructura misma de las historias, la tensión debe ir creciendo poco a poco conforme la historia avanza, haciendo que lo que está en juego para los personajes sea cada vez mayor. Esto significa que el conflicto y las consecuencias de la lucha entre ambos bandos tiene que ir escalando, y que se necesita llegar a una resolución que no socave toda esta tensión acumulada. ¿A qué me refiero con esto? Imagina que la lucha entre estos dos grupos ha escalado tanto a lo largo de la historia que, pase lo que pase al final, las vidas de los personajes quedarán para siempre alteradas. Ya sea que personajes de ambos bandos han fallecido, quedado lisiados o algo igual de doloroso, nos aproximamos al clímax de la historia con el odio y el resentimiento en su punto máximo para ambos bandos. Lo mismo que la tensión y la expectación. Llevas toda tu historia explorando el conflicto entre estas dos clases sociales, y te has asegurado de mostrar cuidadosamente cómo ambos bandos tienen sus propias justificaciones y limitaciones para perpetuarlo. Y de repente, debido a una razón que se siente poco proporcional con las consecuencias y con la tensión manejada hasta ahora, los dos grupos deciden que harán las paces. Peor aún, la razón no solo parece salir casi de la nada, sino que además ni siquiera tiene que ver con ninguno de los dos conflictos sociales que explorabas, haciendo que parezca el final de una historia que nunca viste. Si haces esto, lo más seguro es que acabes sacando a la audiencia de la historia, además de conseguir que más de alguno se sienta traicionado por un final que no es acorde ni proporcional al resto de la historia. No es que no pueda llegarse a una conclusión satisfactoria donde ambos bandos hagan las paces. El problema es que debido al grado de realismo que se le ha metido hasta ahora, es necesario que la conclusión refleje este mismo realismo y se sienta tan plausible como el resto de la historia. En la vida real, los conflictos sociales pocas veces acaban en una tregua pacífica, mucho menos con ambos bandos reconociendo sus errores. Es por esto mismo que tiene que manejarse con mucho cuidado, para que el final se sienta proporcional a la tensión, a las consecuencias y al peso narrativo y temático del conflicto manejado. Así que, como ves, es una ejecución un poco complicada, una de la que quizás quieras alejarte si apenas vas empezando, dejándola para cuando tengas más experiencia. Pero si te sientes capaz, no dejes que te detenga, adelante. Porque si consigues llegar a un final que cumpla con todo esto, tendrás una historia como pocas las hay, una que lo más probable es que se quede en la mente de la audiencia por mucho tiempo. Otra manera de terminar las historias con este mismo enfoque es centrarse en un final trágico, donde gracias a los fallos de los personajes, ambos bandos acaban sufriendo de una u otra forma, remarcando las limitaciones en ambos lados del conflicto y dejando a la audiencia el mensaje de que ambos bandos son responsables de este final negativo. También de que para solucionar este tipo de problemas se necesita de un cambio en todas las partes de la estructura social y no solo en uno. Con esto,
Terminamos el conflicto de hombre contra sociedad. ¿Cuál es tu película favorita con este tipo de conflicto? La mía tendría que ser V de Vendetta. Sé que Alan Moore tiene una relación muy complicada con las películas basadas en sus obras, y que dicen que el cómic es mucho mejor que la película, además de que mucho más fiel a los mensajes que Moore quería plasmar sobre el fascismo. Pero no he tenido oportunidad de leer el cómic, y sin nada contra lo que compararlo, me encontré disfrutando bastante de la película. Si este episodio te gustó, y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.